queridos amigos, ¿cómo están? Este nuevo domingo, tercer domingo ya de febrero, que está pasando súper rápido febrero, tercer domingo de nuestra serie Sumergidos, en la cual estamos viendo estos diferentes hábitos o prácticas para sumergirnos más en la presencia de Dios, conocer más a Dios a través de estos diferentes hábitos que podemos establecer en nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo durante febrero en esta serie que estamos transmitiendo a través de estas plataformas. Gracias por estar con nosotros. Soy el pastor de la iglesia, Nicolás Fuentes. Bienvenidos si eres de la iglesia Puente. Bueno, poder estar conectados todavía durante febrero. Si no eres de la iglesia, gracias por usar nuestros recursos, y si lo que estamos haciendo te sirve, bueno, bienvenido sea siempre. Y hay mucho más disponible dentro de YouTube si quieres seguir viendo otras series que hemos estado enseñando. Así que bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar este tercer domingo, pero segundo hábito. Ya vimos la palabra de Dios, la importancia de sumergirnos en la palabra de Dios para crecer y conocer más a Él y lo que ha hecho por nosotros. Y hoy día vamos a estar viendo el segundo hábito, la oración. Y déjame introducir un poquito con algunas palabras de un reformador conocido, Martín Lutero, en el siglo XV, que dijo: así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. Si el hábito de sumergirnos en la palabra es difícil, que lo que vimos el domingo pasado, ¿cuánto más la oración oración O tal vez es lo contrario para ti. Tal vez es más fácil y más familiar la oración que la palabra de Dios. Pero tengo la sensación de que la oración es más familiar o algo más para lo que el cristiano está habituado quizás en su vida, que sumergirse en la palabra de Dios. Porque decimos cosas como: voy a estar orando por ti, o compartimos motivos de oración en los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? Cuando hay alguna necesidad de alguien, estamos como más propensos a la oración que a la palabra de Dios. Pero que la oración sea un aspecto central y constante en nuestra vida, así como dijo Lutero, eso es otra cosa. Quizás la oración es un aspecto de algunas áreas de nuestra vida, de algunos momentos de nuestra semana, pero quizás no es necesariamente algo constante y habitual. Y eso ocurre por varias razones, pero lo más importante es que creo que tenemos la tendencia a separar la oración de la palabra de Dios. La oración, como dijimos la vez anterior, el domingo pasado, es nuestra respuesta a la voz de Dios en su palabra. Dios inició la conversación y nosotros respondemos en oración. Y ambas cosas van juntas, no es algo que se pueda separar. Como algunos son más de la palabra, algunos son cristianos más de oración, no. Ambas cosas van ligadas y unidas. Por eso vimos primero la importancia de sumergirnos en la palabra de Dios antes de la oración, porque necesitamos escuchar en primer lugar a Dios para responder en oración. Ahora déjame darte un poco de contexto, como solemos hacer cada domingo en esta serie, acerca de la oración en particular ahora, y luego algunos aspectos prácticos para que podamos trabajar y desarrollar el hábito de la oración en nuestra vida diaria. Así como lo vimos en la palabra, lo vamos a hacer también con la oración. Pero déjame darte un poquito de contexto y de convicciones para después poder pasar a la acción y llevar a la práctica. Dos maneras de ver la oración, y quizás puedes estar tú encasillado en alguna de estas dos, pero generalmente estas son dos maneras de ver la oración. En primer lugar, podemos verla como una obligación o podemos ver la oración como una oportunidad. Y déjame explicarte por qué podemos ver la oración como una obligación. Y si bien la oración es una obligación para el cristiano, hay mandatos directos, ¿no es cierto? Lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice: oren sin cesar, sin parar, ¿no es cierto? No sin el César, que debe andar por ahí, pero oren sin parar, como constantemente. O, como dice Pablo en Colosenses, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Hay mandatos específicos así como una obligación del cristiano. Pero si lo vemos como una obligación propiamente tal, la oración va a tender a convertirse más en una práctica pesada. Es algo que tengo que cumplir.
o lograr, y me frustro si no logro orar como quisiera en la semana, y me empiezo a comparar con otros cristianos que deben orar mucho más que yo, y comienza a ser una carga pesada y una frustración. Por eso, al hablar de oración, generalmente los cristianos nos tendemos a sentir condenados, porque no oramos lo que quisiéramos o lo que debiéramos orar como cristianos. Y podemos tener una vida incluso llena de oración, tal vez, pero si la vemos como una obligación, podemos estar orando como dice Santiago. ¿Se acuerdan de Santiago también que vimos en la Iglesia Puente? Santiago 4, verso 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Podemos tener una vida llena de oración, pero podemos tener terribles malas motivaciones al momento de orar, al momento de hacerlo. Y termina sintiéndose como una obligación y una carga pesada como cristianos que llevamos. Hay que orar, ¿cierto? Esa es un área que una manera en la cual podemos ver la oración, como una obligación. Quizás es tu manera de ver la oración o es la manera en la cual has experimentado la oración, y quizás por eso cuesta tanto establecer un hábito de oración en tu vida, porque tiende a ser más una carga. Tengo que orar, tengo que hacerlo, porque eso es lo que hacen los cristianos. O puedes ver la oración como una oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos la oración como una oportunidad, empezamos a tener una idea más clara de lo que es la oración. El autor de Hebreos, el libro de Hebreos, dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Mucho, ¿cierto? Porque como nos acercamos al trono, no vamos al trono celestial hoy día de manera física, sino que a través de la oración. Nos acercamos a Dios, a su trono, donde Él gobierna, el lugar más poco accesible para un ser humano. El trono de un rey es accesible para el cristiano, a través de la oración y gracias al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando no oramos, estamos diciendo, no necesito tu gracia para vivir, según lo que dice Hebreos. Yo puedo solo. Entonces lo que está ocurriendo cuando no oramos es que nos estamos perdiendo la oportunidad de acercarnos al trono que nos provee toda la gracia que necesitamos para vivir diariamente. Así de compleja es la situación cuando no oramos. Nos perdemos una oportunidad de acercarnos a su trono, a la gracia que necesitamos. Por lo tanto, la oración es la gran oportunidad que tenemos en este mundo de poder acercarnos a su trono, recibir su misericordia y su gracia para vivir diariamente. Todo lo que necesitas para tu vida está provista por Dios a través de la oración. Y es la manera que Dios ha provisto para relacionarnos nosotros con el Rey del universo. Tenemos disponible su oído y su atención. ¿Habéis visto alguna vez eso en la oración? Tienes disponible el oído y la atención de Dios, que quiere que tú ores para que hables con Él y le expreses tu corazón y sea una respuesta a la palabra de Dios, a lo que tú sabes de Dios en su palabra. Tienes todo a su oído, como un padre que está atento a la necesidad de su hijo. ¿Tienes esas expectativas cuando oras? ¿O tienes eso en mente cuando piensas en cuanto a la oración? Hay otro autor que se llama Donald Whitney, que escribió un libro que se llama Disciplinas Espirituales, de donde David Mathis, que escribió Hábitos de Gracia, también toma mucho de ahí. Y escribe acerca de la oración lo siguiente, dice, así como esperamos que los niños se comuniquen, así aun si lo único que puedan hacer sea llorar, porque están vivos. Así Dios espera que sus hijos se comuniquen porque recibieron la vida eterna y han recibido el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, citando a Romanos 8:15. Por lo tanto, la oración es la respuesta esperada de Dios, de todos aquellos que son sus hijos, como uno espera que los hijos, los niños, griten o lloren para mostrar que están vivos. La oración es lo mismo entre los hijos de Dios y su Padre. Es la respuesta natural de personas que desean hablar con su Salvador, con su Señor. Es algo natural, porque esa es la manera en la que nos relacionamos con Él.
¿Cuál es tu manera de entender la oración? Si te puedo preguntar eso a ti que estás escuchando al otro lado. ¿Es más una obligación que tengo que cumplir como cristiano o es una oportunidad para disfrutar de ir al trono de Dios y recibir su gracia que necesito para este día? Y tengo la atención y el oído de Dios que está esperando que me comunique con Él y me relacione con Él. ¿Cuál es tu manera de ver la oración? Porque eso va a determinar si acaso podemos establecer un patrón, un hábito diario de oración acompañado de la palabra de Dios. Nuestra práctica de la oración difícilmente va a crecer si nuestro entendimiento de quién es Dios no crece. A medida que crece tu entendimiento de quién es Dios, va a crecer tu vida de oración. Eso es lo que estamos diciendo. Mientras más conocemos a Jesús, más vamos a querer orar. ¿Sí o no? Y mi deseo es que tu visión acerca de quién es Dios crezca, para que tu vida de oración crezca, no al revés. Ahora, como siempre lo hacemos, queremos llevar esto más a la práctica. ¿Cómo crezco en mi tiempo de oración? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas debo considerar? Porque una vez que empezamos a crecer y disfrutar de quién es Dios y cuánto nos amó en la cruz en primer lugar, cuando crecemos en nuestro entendimiento del Evangelio a través de su palabra, necesitamos crear estos hábitos que nos ayuden a sumergirnos en la oración diariamente. Necesitamos eso. Así que ahora entonces veamos dos maneras particularmente prácticas que te pueden ayudar y que tienes que considerar. Si acaso quisieras comenzar a crecer en tu vida de oración. Quizás tienes momentos de oración, pero queremos que esto sea constante, habitual y parte de tu vida cristiana. En primer lugar, quiero ayudarte a entender que la oración puede tener una vida de oración consciente. ¿A qué me refiero con una vida de oración consciente? Pablo escribió, ¿no es cierto?, oren sin cesar, como le dijimos al principio. ¿Qué significa eso? Tenemos que orar todo el día, sin parar. No podemos dejar de orar en algún momento. Es una vigilia constante la vida, una vigilia de oración. ¿Qué hacemos si trabajamos todo el día? Estoy la mayor parte del día en mi trabajo. ¿Cómo puedo orar sin cesar, sin parar? Obviamente la idea de Pablo es que durante el día exista una especie de, como creo que Tim Keller dice, una especie de música de fondo resonando en nuestra mente y nuestros corazones de gratitud y alabanza constante a Dios en todo lo que estamos haciendo. Entonces en tu día a día, en medio de tu trabajo, en medio de tu casa, de tus relaciones, hay una música de fondo sonando de gratitud, de alabanza a Dios. Esa es la oración consciente. Estoy consciente de que Dios está siempre ahí. Estoy conscientemente en oración, en gratitud, en alabanza por todas las cosas que están ocurriendo en mi vida. Donald Whitney dice que es como cuando estás hablando por teléfono y recibes otra llamada por la otra línea y dejas en espera la primera llamada que está en la línea 1 para tomar la segunda. Y cuando terminas con la segunda, vuelve a la primera. Algo así es la oración consciente. Estamos orando internamente durante el día, conscientes de Dios, pero con algunas interrupciones diarias, cotidianas, ¿no es cierto? Mientras estamos ahí en oración o conscientes de Dios. Estamos trabajando, seguimos con la casa, seguimos en las rutinas habituales, pero estamos atentos, conscientes a que estamos relacionándonos con Dios en oración interna, con gratitud y alabanza. Ese es un aspecto que es muy importante considerar, porque es una práctica, es un establecer este hábito de estar consciente de que estoy en la presencia de Dios todo el tiempo en todo lo que hago. Y no es un momento apartado, que apartamos un tiempo obviamente, que es lo que te voy a decir ahora, pero estamos conscientes de que siempre estamos en la presencia de Dios, no solo en algunos momentos específicos del día. Esa es una manera que tienes que tener en mente. ¿Y cómo desarrollar eso? Bueno, hay diferentes maneras, pero simplemente quiero que estés consciente todo el día de que estás en una actitud de gratitud y alabanza a Dios en todo lo que estás haciendo. Y en segundo lugar, hay una oración planificada. Obviamente no vamos a poder quedarnos ahí solamente, ¿no es cierto? Con esta conciencia. Sí, estoy consciente, perfecto, maravilloso. Pero también queremos planificar un tiempo específico que queremos pasar con Dios en oración y dedicado a la oración. Tenemos que planificarlo, tenemos que apartarlo así como dijimos que apartábamos un tiempo para la palabra. Independiente, de nuevo, del día, de la hora, del día que sea, día o noche, un minuto, una hora, independientemente de eso, cada realidad de cada uno de los que estamos aquí es
diferente, algunos con niños chicos, otros con hijos más grandes. La disponibilidad de tu tiempo va a ser diferente en cada uno de nosotros. Y ahí es donde tú tienes que evaluar qué momento del día es el mejor momento para ti, para tener un tiempo apartado, planificado de oración. Sin planificación, nunca va a llegar ese momento de oración. Hay demasiado que hacer. Hay demasiadas cosas por las cuales estar pensando y desarrollar durante el día. Por lo tanto, necesitamos planificarlo y que sea algo que está agendado y establecido y que no se mueve. Y ese tiempo de oración planificado debería ser el mismo tiempo que apartamos para la palabra de Dios, porque son cosas que van juntas. Leemos la palabra de Dios y oramos esa palabra. Es una respuesta en esta conversación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros respondemos en oración. Es el mismo momento. Por lo tanto, busca un espacio y un tiempo que funcionen para tu realidad. Como te decía recién, todos van a estar en diferentes etapas. Unos van a preferir la mañana, que personalmente creo que es mucho mejor, porque estamos partiendo el día y queremos pensar en lo que va a estar ocurriendo en el día y nos planificamos en base a eso y oramos y eso nos define cómo estamos durante todo el resto del día y podemos tener tiempo para pensar durante el día en lo que hemos leído y orado. Otros van a preferir en la noche, después de todo lo que ocurrió, evaluar su vida a la luz de la palabra de Dios. Pero independientemente de eso, y no hay una ley con eso, cuando mejor te funcione. Si puede ser de día y de noche, mucho mejor. Si puede ser de día, entre medio del día y de noche, mejor todavía. Mientras más, obviamente, mucho mejor. Pero generalmente la falta de tiempo es lo que más nos frena para apartar y planificar un tiempo de oración. Por lo tanto, va a ser muy importante que tú revises tu semana, revises tus hábitos cotidianos. ¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo? Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Lo que más ocupa nuestro tiempo es, o tiende a ser, el celular, nuestras relaciones virtuales, cuánto tiempo pasamos ahí, ¿no es cierto? Navegando. Quizás va a ser un buen momento durante este mes evaluar tu relación con las redes sociales, tu relación con el mundo virtual, de tal manera que quizás va a tener que tomar algunas medidas para acortar ese tiempo y poder agrandar el tiempo necesario para planificar un tiempo de oración. Por lo tanto, es algo que tienes que tú evaluar en tu propia vida. ¿Qué cosas te toman más tiempo en el día? ¿Cuáles de esas cosas no son vitales y podríamos prescindir para tener un tiempo de oración? Así como planificamos las vacaciones para sacarle el mayor provecho al tiempo, es muy difícil irse de vacaciones sin planificar nada, sin saber dónde voy, qué vamos a hacer durante las vacaciones. Siempre planificamos porque queremos aprovechar lo más posible el poco tiempo de vacaciones. Lo mismo queremos hacer con nuestro tiempo de oración. Planificar dentro del poco tiempo que quizás tengamos, quiero tener un tiempo de oración. Recuerda, no es necesario que sea 1 hora y un gran tiempo de vigilia cuando en realidad no va a poder lograrlo, tiene que ser algo realista. Partir de menos a más. Hay mucho que podríamos decir más, ¿no es cierto?, acerca de la oración, pero por lo menos estas dos cosas. La oración consciente de que estamos en todo nuestro día, en todas las cosas que estamos haciendo, estar consciente con una actitud de gratitud y alabanza al Señor en medio de todas nuestras rutinas. Pero también queremos planificarlo, tener un tiempo apartado para orar la palabra de Dios y relacionarnos con Dios en ese tiempo apartado para Él. Hay mucho más que podríamos decir acerca de la oración, pero mi objetivo es que el Espíritu Santo encienda tu corazón y encienda el deseo de sumergirte en las profundidades de la presencia de Dios en oración. ¿Cuánto más vas a poder disfrutar de Dios al tener tiempos de oración? A veces la oración va a ser irregular, va a ser difícil y puede que sea súper puntual, algunos momentos nomás. Pero la comunión con Dios siempre va a estar disponible para ti y para mí. Gracias a Jesús. En la cruz mismo, Jesús oró: Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros ahora podamos orar: Padre, gracias por aceptarnos. Él tomó nuestro lugar para que podamos tener acceso, como dice Hebreos, al trono de la gracia. Confiadamente, no hay nada que temer. Tenemos la gran oportunidad de relacionarnos con Dios a través de la oración. ¿Por qué perderte esa gran oportunidad entonces? Si acaso está disponible. En vez de tengo que orar, es puedo orar. Puedo tener un tiempo de oración y hablar con el Dios del universo. Ir directamente a su trono, donde Él me va a proveer toda su gracia, su misericordia y vivir una relación con Él. ¿Hay algo que valga más la pena que eso?
Quizá el mundo nos va a hacer sentir que sí, pero la verdad es que no va a haber algo más valioso que pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con el Rey del universo. Si queremos ser como Jesús, entonces, necesitamos establecer hábitos para sumergirnos en oración diariamente. Y la mejor manera de terminar hoy día, obviamente, es orando, ¿sí o no? Estamos hablando de la oración, tenemos que terminar orando. Así que, ¿qué te parece si oramos para cerrar esta mañana? Padre, gracias por este tiempo, un tiempo en el cual podemos profundizar en tu palabra y también queremos profundizar en oración. Y ahora en oración, Señor, te pedimos que nos ayudes a establecer un hábito de sumergirnos en oración para disfrutar en tu presencia. Una vida contigo en oración. Disfrutar en la intimidad de nuestra vida contigo. Escuchar tu voz en tu palabra y responder a tu palabra en oración y comunicarnos contigo. Gracias porque eso está disponible gratuitamente gracias a Cristo. Podemos tener acceso al trono de la gracia, de donde vamos a recibir lo que necesitamos, Señor. Así que no permitas que perdamos esta oportunidad. No permita que otras cosas sofoquen y nos hagan sentir de que no tenemos tiempo para orar. Ayúdanos a evaluar los hábitos que tenemos en nuestra día a día, Señor, que nos hacen perder tiempo, que nos hacen perdernos esta gran oportunidad. Así que nos encomendamos en tus manos y que tu Espíritu Santo obre en nosotros a medida que establecemos estos hábitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos, por estar nuevamente otro domingo más ahí acompañándonos. Gracias por estar al otro lado. Espero que todo lo que estemos profundizando y estos breves mensajes con esta idea de establecer estos hábitos para sumergirnos en la presencia de Dios pueda ayudarte, pueda animarte a empezar a establecer hábitos en tu vida cristiana para disfrutar más de su presencia. Próximo domingo terminamos con la comunión. Cuán importante es el hábito de la comunión con otros cristianos. Prepárate para el próximo domingo, que va a estar muy bueno. Así que nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar ahí, querido amigo. Un abrazo a todos. Chao, chao.